tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les saluda Humberto Mejía de la revista Más Seguridad, una revista especializada en temas de la industria para México y América Latina. Esta mañana escucharemos un importante e interesante webinar impartido por la empresa internacional Hytera. Las mejores opciones en monitoreo de GPS de los radios PD486G y MD616. Nos acompañan esta mañana Lizeth Moreira, gerente de marketing para América Latina, región 2, y Felipe Zelaya, ingeniero de preventa de Hytera, México. Agradecemos ya a todos los asistentes a este importante evento. Los dejo con Lizeth Moreira. Lizeth, muy buen día. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este espacio con la revista Más Seguridad. Agradecemos la invitación y estamos muy contentos de compartir algo de lo que tenemos en nuestra tecnología esta mañana con Felipe Zelaya. Yo soy gerente de marketing para Latinoamérica, región 2. Junto con el equipo de marketing hacemos constantemente este tipo de eventos para poder compartir más de nuestra tecnología. En esta mañana vamos a hablar de la tecnología GPS sumada a los radios de comunicación y cómo pueden hacer la diferencia en nuestras empresas, en nuestros comercios y sobre todo mejorar la productividad y la eficiencia de nuestros negocios, que es una de las prioridades que tenemos todos. Ahora, ¿qué es Hytera? Felipe, no sé si me puedes poner la presentación. Hytera es una empresa sumamente innovadora, visionaria, que lleva mucho tiempo les presento a Felipe Zelaya, él es parte de nuestro equipo técnico. Gracias, Felipe. Como les decía, vamos a hablar de la tecnología GPS y bueno, ¿qué es Hytera? Creo que esto es importante saberlo. Somos conocidos a nivel mundial por nuestra tecnología en radiocomunicación, pero estamos muy localizados en Centroamérica, en Latinoamérica, en México. Tenemos una oficina que va creciendo cada vez más. Junto con nuestras oficinas en América, en el continente americano, tenemos más de 90 oficinas de subsidiarias en el resto de países y presencia en 120 países. Atendemos a más de 10 millones de usuarios que crecen cada vez más. En sectores muy diversos, desde el comercio hasta la seguridad pública y el transporte, la logística, etc. Y también contamos con una gran red de mayoristas y de minoristas que alcanzan más de 4,000 y que siguen creciendo porque va creciendo la confianza en la marca. Desde hace 27 años, Hytera viene innovando, empezó con radios análogos y hoy por hoy tiene 3 centros de fabricación en algunos sitios del mundo, 2 de ellos en China, que están en Shenzhen y en Hebei, y también tenemos un centro que está ubicado en Europa y que cumple con los más altos estándares de calidad. Nos dedicamos a una fabricación inteligente que está basada en la industria 4.0 y esto nos ha dado una gran ventaja en esta época porque nos ha sido mucho más versátil la posibilidad de cambiar la producción según la demanda en esta época de la pandemia. Y también buscamos mucho la automatización de nuestros procesos junto con un capital humano sumamente preparado y capacitado. De esta manera llegamos a tener una capacidad anual de producción de 5 millones de unidades. Hytera también es una empresa que va creciendo a nivel numérico. Como les digo, tenemos 27 años de experiencia y en la industria somos realmente un líder. Nos siguen muchas empresas y nosotros hemos avanzado y somos un modelo para la industria, pues hemos llegado a crecer de una manera sostenida y crecemos cada año desde nuestra creación. Hoy por hoy tenemos la mayor parte de nuestros ingresos de los negocios internacionales. Tenemos una parte del negocio que está en China, que es donde surgió la empresa inicialmente, pero ahora es una empresa global que tiene capacidades y profesionales de la mayor calidad. Más del 57% de nuestros ingresos provienen de otros sitios a nivel mundial. Ahora, básicamente,
les resumimos qué es Hytera. Hytera es una oferta de tecnologías, es un portafolio versátil, es una atención y soluciones para las industrias. Nosotros seguimos obviamente la demanda y nos proyectamos hacia lograr una satisfacción de los clientes, de manera que ofrecemos tecnologías que son tanto PDT, que es un estándar específico para la policía de China, pero también tenemos una tecnología muy avanzada en DMR, que son radios móviles digitales, como ustedes pueden saber. También tenemos tecnología Tetra, que es un estándar muy óptimo para seguridad pública, especialmente en ciertos países. Y tenemos una innovación mucho más adelantada para PMR LTE, que utiliza las redes públicas tanto como las redes privadas y optimiza lo mejor de ambas tecnologías. Dentro de las industrias nos encontramos en industrias muy diversas, estamos en seguridad pública, estamos en transporte público, estamos en industria de petróleo y gas con tecnologías especializadas para estas industrias. También nos encontramos en los utilities o servicios básicos, en los operadores y en el comercio. La manera en la que nosotros visionamos el mercado es justamente como soluciones. No nos basamos solamente en brindar un terminal, una radio, sino en la infraestructura y las aplicaciones para de esta manera lograr una mejor atención al usuario. Ahora les voy a dejar con nuestro compañero Felipe Zelaya. Felipe es quien nos va a hablar de esta tecnología que es muy útil para el comercio especialmente, pero él nos va a explicar las aplicaciones que tiene. Él es ingeniero preventa con mucha experiencia en Hytera, México y en radiocomunicación. Felipe, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Liz. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Gracias por su tiempo y sobre todo pues por escucharnos para que les podamos ofrecer la solución de GPS con dos de nuestros modelos de radios, un radio portátil que es PD486, que utiliza el protocolo DMR, y un radio móvil MD616 con una derivación o con un modelo MD616 con pantalla alfanumérica, lo que nos va a permitir tener una solución de GPS. ¿Por qué consideramos que es la solución más óptima para ustedes? Bueno, porque son unos equipos que están al alcance de muchos de ustedes, unos equipos que manejan un muy buen precio para esta solución y bueno, sobre todo que es algo muy sencillo y muy fácil que podemos obtener para seguirles dando a ustedes esas soluciones y llegar con esto a tener grandes resultados en sus empresas. Lo más importante o lo que consideramos más importante de la tecnología digital, pues es que nos permite tener una mejor calidad de audio. Esta mejor calidad de audio se mantiene sobre la tecnología DMR o la tecnología digital y entonces me permite mantener la mayor parte del tiempo posible, sobre todo cuando me alejo de una comunicación entre dos equipos, mantengo la calidad de audio casi en el mismo nivel. Eso, a diferencia de una comunicación analógica, pues se nota claramente que la parte analógica disminuye sustancialmente en comparación con la tecnología digital. Entonces eso nos da una mejor calidad de audio. Otra parte importante en la parte digital es que llegamos a tener una doble capacidad de canal. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un repetidor, el repetidor, como su nombre lo dice, bueno, repite la señal que recibe de alguno de los radios, ya sea un portátil o un móvil. Entonces, este equipo repite esa señal y entonces puedo lograr tener mejor cobertura. Cuando uso una tecnología digital, en ese mismo equipo que se llama repetidor, tengo una capacidad doble. ¿Qué quiere decir esto? Esto representa que yo puedo tener dos conversaciones simultáneas o dos canales simultáneos para poder hablar al mismo tiempo. Entonces, eso me permite crecer mi capacidad al doble. Ahora imagínense si en alguna de sus empresas tienen dos repetidores analógicos, ustedes los convierten a digital, pues en realidad podrían mantener 4 conversaciones simultáneas de diferentes grupos en su empresa y para empezar eso les da una doble capacidad
al cambiar solamente de tecnología DMR. Eso también hoy en día se logra hacer con lo que llamamos un canal simple o un canal Hall duplex. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que yo tengo una frecuencia, la cual la programo en el radio, y entonces puedo hablar hacia otro radio que está en la misma frecuencia. Eso sucede en una tecnología analógica. Cuando yo lo convierto a digital, entonces esa misma frecuencia la puedo usar en dos canales o en dos grupos diferentes para poder tener nuevamente esa doble capacidad de canal o esos dos canales simultáneos en una conversación digital. Entonces, por eso nosotros decimos que al tener DMR, la capacidad aumenta al doble de canal. Entonces, es muy interesante. La tecnología, simplemente por ser tecnología DMR, nos permite tener esa ventaja. Otra gran ventaja que tenemos en los radios Hytera es que todos nuestros radios Hytera pueden comunicarse tanto en formato digital como en formato analógico. ¿Esto a qué me lleva? A poder hacer una migración paulatina conforme vaya yo creciendo o vaya sustituyendo mis radios analógicos. Entonces puedo cambiar de tecnología, ya no es como hace muchos años que quieres cambiar de tecnología, tira todo y ahora aquí está esto nuevo. Bueno, ahora podemos usar eso nuevo con eso que ya tenemos en analógico, combinarlos y poder migrar poco a poco hacia la tecnología digital. Eso también nos ayuda mucho a tener ese modo de operación dual, tanto en analógico como en digital. Y por último, la aplicación de datos, que ahí es donde entra la mejora en GPS. Entonces vamos a ver más adelante a qué nos va a ayudar la parte de GPS, la localización de estos equipos, y vamos a iniciar primeramente con los equipos PD portátil PD486, que es el que tiene pantalla y teclado, el modelo MD616 y una derivación de este modelo que es el MD626. Entonces veamos rápidamente sus características para poder llegar a la solución digital de GPS. Primer radio es el portátil PD486. Les recuerdo que si tienen dudas, ahí tienen una parte del chat o nos las pueden enviar para que tratemos de contestar el mayor número de preguntas posibles, y las que no nos dé tiempo, bueno, haremos una pequeña lista de preguntas y respuestas y con gusto se las haremos llegar por parte de Más Seguridad. El radio PD486, bueno, pues es un equipo que lo pueden ver ustedes en pantalla con su teclado completo. Es un teclado alfanumérico, trae una pantalla de 3 líneas monocromáticas con display. La parte superior está la bocina, a un costado encontramos su puerto de accesorios, del lado contrario está el PTT en naranja, que es Push to Talk, presiona para hablar, es lo que significa PTT. 2 botones programables que nos pueden ayudar a hacer varias funciones en la tecnología DMR, y un botón en la parte superior. Ese botón es un botón programable que nos permite, o que típicamente lo programamos para el tema de las emergencias. Entonces, gráficamente, este es nuestro radio PD486. ¿Quién puede usar este radio para la parte de GPS? Bueno, pues la gente que anda en una bicicleta, la gente que anda caminando, la gente que anda en una motocicleta, y tal vez hasta la persona que anda en un vehículo. Aquí el tema es que si queremos localizar a la persona, es mejor que tenga un radio portátil. Si queremos localizar el vehículo, es mejor tener un radio móvil, que veremos más adelante. Entonces el PD486 pues nos da unas buenas características de audio, es decir, se escucha muy claro. Cada vez se trata de que la tecnología digital tenga una voz de audio tipo analógico. ¿Qué quiere decir esto? Que sea muy clara y que no se escuche esa digitalización que en radios anteriores o hace alrededor de 10 años todavía se escuchaba mucho esa parte de digitalización. ¿Ok? Los modos dual analógicos y digitales, como les mencioné, este equipo tiene la capacidad de poder hablar con un radio digital y también poder hablar con un radio analógico, ya sea en diferente frecuencia, o también tenemos una característica que es en la misma frecuencia. Entonces, si recuerdan en un inicio que hablamos de frecuencias,
yo puedo programar un radio que yo ya tengo, un radio analógico, esa misma frecuencia la pongo en el radio digital y este radio digital puede hablar con ese radio analógico sin ningún problema. De la misma manera, ponemos otro radio digital, le programamos la frecuencia ahora en digital y este radio puede hablar tanto con el analógico o con el digital. Eso es importante, es o con el digital, no es y el digital. ¿Qué quiere decir? Que no puede hablar en los dos modos simultáneamente. O habla en analógico o habla en digital. Pero eso es una ventaja, porque entonces ustedes, si tienen equipos nuevos digitales, pueden mantener un grupo, pero al mismo tiempo y en el mismo canal también podemos hablar en formato analógico con el resto de radios. Entonces creemos que eso es muy importante para empezar una migración hacia los radios digitales. Este equipo también tiene una característica del teclado completo. La parte de teclado completo típicamente nos sirve para enviar mensajes de texto, para buscar algún contacto, etcétera. Bueno, este radio específicamente también nos sirve ya en un ambiente técnico para programar nuevos canales, para poder colocar el nombre del canal, poder poner un usuario nuevo, colocar frecuencias, etcétera, en campo. Entonces, eso me ayuda a que en ocasiones esa herramienta es importante para dar una solución óptima y rápida a algunas necesidades que se puedan presentar. Tiene la capacidad de GPS y de Bluetooth, entonces ya este módulo de GPS viene incorporado en el radio. De hecho, hay que ordenarlo un PD486 con GPS y con Bluetooth. Entonces, me permite ya, pues como ustedes saben, tener el Bluetooth para las manos, tener manos libres y poder trabajar sin necesidad de estar presionando el PTT desde el radio. ¿Okay? Y bueno, cumple los estándares militares y la protección IP54, lo que nos brinda una garantía de que estamos obteniendo un radio de muy buenas características, de muy buena durabilidad, de una excelente tecnología, y bueno, que esto nos va a llevar a que la inversión que nosotros estamos generando, pues sea la más óptima que podamos tener para un equipo que va a trabajar en nuestras empresas y nos dé soluciones agradables y sobre todo que nos empiece a dar productividades. Las especificaciones técnicas solo es para que estén enterados que tenemos radios en la banda UHF y VHF. Si alguien no está muy familiarizado con esto, los radios funcionan en la banda VHF, que es una frecuencia de 136 a 174. El ejemplo que les puedo poner es como si fuera AM, y otro radio diferente que trabaja en UHF. Entonces, UHF va de 350 a 470, y lo puedo comparar como que esto es como si fuera un radio de FM. Entonces, unos radios se escuchan AM y otros radios se escuchan FM. Uno de FM no puede escuchar el radio de AM y uno de AM no puede escuchar el radio de FM. Lo mismo pasa con estos equipos. Es VHF y UHF. Un radio de UHF no puede escuchar una frecuencia de VHF. Como ustedes pueden ver, el número físico que le pongo al radio, que es la frecuencia, pues no concuerda con una banda en UHF. Y lo mismo para UHF con VHF. No puedo tener un radio VHF que me escuche un radio UHF. Entonces, esto tal vez es un poco técnico, pero es importante que ustedes sepan que si tienen la banda de VHF, todos sus radios deben de estar en esa banda. Si ustedes tienen la banda de UHF, todos sus radios deben de estar en esa banda. Eso es importante para que ustedes como usuarios y en sus empresas tengan esa condición o esa característica presente. En accesorios, bueno, pues consideramos una buena cantidad de accesorios. Tenemos accesorios de audio, que se conecta en el puerto de accesorios del radio, y podemos tener un auricular y un PTT, así como un micrófono ya en la solapa, o podemos tener un micrófono remoto que se cuelga normalmente sobre la bolsa de la camisa o un poco más arriba, y ahí podemos estar hablando y escuchando. Podemos tener un multicargador para poner varios radios cargando al mismo tiempo.
podemos tener un carrier para poder meter el radio y transportarlo con mayor protección, etcétera, ¿no? Hay muchos accesorios que pueden ser acordes a lo que ustedes necesitan. También están los accesorios de Bluetooth, los cuales nos permiten pues tener, les repito, la parte de manos libres. En resumen, tenemos la parte de programación del panel frontal, lo que les decía que era una característica específica de este radio. En todo el portafolio que vimos al inicio, es el único radio que puede hacer esta función. Y entonces les comentaba que podemos cambiar parámetros, por ejemplo, en formato digital, como el nombre del canal, la frecuencia de recepción, la de transmisión, el slot en el que vamos a trabajar, crear un contacto, crear un grupo de contactos, que son los parámetros esenciales para una comunicación digital. Y en una comunicación analógica, bueno, pues podemos modificar o colocar un nuevo canal, poner las dos frecuencias, recepción y transmisión, y algo que le llamamos un tono en recepción y un tono en transmisión. Con eso, básicamente, programamos un canal nuevo y entonces físicamente lo podemos hacer en campo. No necesitamos de una computadora. Estos son los dos accesorios de Bluetooth, el auricular y el PTT, que son opciones. Pueden ustedes usar el auricular y seguir usando el PTT del radio, o pueden tener los dos, tener el auricular y tener el PTT, que le llamamos PTT de anillo Bluetooth, para que se coloque en la mano y desde ahí está uno presionando el PTT y no es necesario ya estar moviendo las manos hacia el radio para presionar el PTT. Entonces, son aplicaciones ya directas del Bluetooth y también pueden convivir con aplicaciones de terceros. Si algún tercero tiene alguna aplicación sobre Bluetooth, bueno, podemos ver los requisitos, las condiciones de la aplicación y ver si somos compatibles con esa aplicación que se puede desarrollar para Bluetooth de terceros. Y bueno, ese es nuestro radio portátil para la parte de GPS. Tenemos más modelos que pueden ser factibles para la parte de GPS. Simplemente estamos presentando el PD486, que es nuestro equipo de mejor precio, el que tiene las características más básicas sobre otras funciones de DMR, pero nos funciona muy bien para la parte de GPS. Entonces, es un radio, les repito, de muy buen precio en el mercado con la función GPS. Entonces, si tienen algunas dudas o comentarios, por favor háganosla llegar para que empecemos a dialogar sobre ese tema. Ahora veremos el MD616 y el otro modelo MD626. Las características son similares, solo que el MD616 pues trae una pantalla de indicaciones de LEDs y el MD626 trae una pantalla LCD de 1.5 pulgadas alfanumérica. Entonces son las principales características. Por ahí veremos otra que es, por ejemplo, el Bluetooth, que solo lo trae el MD626, pero bueno, típicamente entre estos dos, la primera diferencia es el tema de la pantalla. Y podemos adquirir este equipo, empezar a trabajar, y ya cuando tengamos todos nuestros equipos en la parte digital, podemos comprar un accesorio para que este equipo se vuelva un radio con GPS. Ese accesorio simplemente en la parte trasera, como está ahí en la gráfica central, tiene un puerto de conexión de accesorio GPS. Simplemente ahí es un plug tipo 3.5, se conecta el accesorio y entonces se reprograma el radio para tener la función de GPS. Eso nos va a ayudar a poder integrar la solución sobre una plataforma de despacho que se llama Smart One. Ok, las características de estos radios, bueno, pues siguen siendo una mejor calidad de audio, como les he comentado. Hoy en día la tecnología digital sigue apostando a que ese audio debe ser lo más claro posible. Siguen trabajando en modos duales y analógicos, ya lo revisamos con el radio portátil. Podemos trabajar en modo análogo o en modo digital y entonces poder trabajar con los equipos que hoy en día se tienen. Aquí las potencias ya aumentan. Como es un radio móvil que se instala en un vehículo
o un radio móvil que también le llaman radio base cuando se instala en una oficina. El equipo es el mismo, solo que el radio móvil se instala en un vehículo y lleva diferentes accesorios, como es la antena móvil, y no lleva fuente porque se instala directamente a la batería del auto. Eso es un radio móvil. Y el radio base, ese sí lleva una fuente o un convertidor de voltaje, lleva una antena que típicamente la mandamos al techo de la oficina o del edificio. Se necesita un mástil o una torre con su respectiva antena y el cable. Entonces, ese tipo de instalación le llamamos radio base. El equipo sigue siendo el mismo en ambos casos, si lo pongo en un vehículo o si lo pongo en una oficina, solo que por el tipo de instalación le llamamos radio base o radio móvil. ¿Okay? La potencia, les decía yo, es de 45 watts en UHF y de 50 watts en VHF, lo que nos lleva a tener 10 veces más potencia que un radio portátil que usamos en la mano. Tiene las capacidades de GPS, ambos, por el accesorio que ahorita les muestro, y el Bluetooth está disponible de fábrica para el MD626, el que tiene pantalla alfanumérica. También tenemos la opción de un cabezal de control remoto. Esto quiere decir que se puede quitar la parte frontal, se esconde la parte del radio en algún lado del vehículo y tenemos 3 metros de cable para ponerlo típicamente en el tablero del vehículo o en la parte frontal de algún vehículo tractocamión. Entonces, con esto no se ve todo el cuerpo del radio, simplemente se ve la parte frontal con el micrófono y a eso se le llama un cabezal de control remoto. Es muy fácil de instalar, les repito, solo se quita la parte frontal, se pone una tapa, se crea un cable, se conecta a la parte frontal y listo, ya está funcionando. En especificaciones, pues bueno, tenemos lo mismo, UHF y VHF. Recuerden que son dos modelos de radios diferentes. Si es UHF, no puede escuchar a VHF. Si es VHF, no puede escuchar a UHF. ¿Ok? Recuerden mucho lo de AM y FM y yo creo que van a tener una mejor idea de estas dos bandas. La potencia, que sigue siendo de 45 y de 50, trae una bocina interna de 4 watts, lo que nos da un muy buen audio. ¿Sí? El MD616 tiene 4 botones programables. Si ustedes ven en la gráfica, ahí arriba, abajito en la pantalla, ahí está el botón P1, el botón 2, 3 y 4. Y en el MD626 solo tiene 2. ¿Por qué solo tiene 2? Porque cuando yo tengo la pantalla, tengo que navegar en la pantalla, entonces necesito 2 botones para ir navegando. Entonces, por eso tiene un OK y tiene uno que es como una flechita que regresa. Eso es para manejarme en el menú y poderme mover en el menú de la pantalla. Y, bueno, por último, estos equipos también tienen un estándar militar 810G. Si ven ahí la durabilidad en las especificaciones, habla de estándares militares 810G. ¿Qué es eso? Bueno, esas son pruebas que se les hacen a todos los radios, ¿sí? A nivel internacional, para que cumplan las características de calidad de los estándares militares. Esto es importante, hoy en día ha tenido más fuerza. ¿Por qué? Porque estamos garantizando equipos de buena calidad, equipos que han pasado pruebas también de calidad. ¿Y a qué se refiere estos estándares militares? Bueno, pues se refiere a cambios de temperatura, se refieren a vibraciones, se refieren a, en el caso de los equipos móviles, a que no tengan descargas eléctricas cuando uno lo toca, que cuando vibren no se zafen las bocinas, los botones, no se desolden la parte interna, temas de salitre, temas de humedad. Todos esos estándares son importantes porque está garantizando que ustedes están obteniendo un equipo de muy buena calidad y que va a tener una durabilidad. Por ahí existen equipos más en el mercado que podemos encontrar a veces también más económicos, pero simplemente no cumplen estos estándares militares. En el caso muy notable es en el radio portátil, en el PD486. Ese equipo también cumple estándares militares y además tiene caída de prueba de 1.6 metros. Entonces, eso me quiere decir que
cuando yo traigo el radio en la cintura con el clip, lo saco y por alguna condición se me cae, va a tener una durabilidad y una fortaleza para resistir la caída de 1.6 metros. Claro que hay casos excepcionales, ¿no? Si cae de frente a la pantalla y está por ahí una punta o algo y coincide que cae la pantalla con esa punta, obviamente se va a romper, ¿no? Pero al tener los estándares militares, me está garantizando que en cualquier condición normal de operación, este equipo no va a sufrir rotura de el plástico, no se le van a caer los botones, no se va a estrellar la pantalla simplemente por caerse, etcétera. Temas cotidianos, eso es lo que me da los estándares militares 810G. Entonces es importante que en los radios, cuando ustedes adquieran cualquier radio de cualquier marca, vean qué estándares militares cumplen. Típicamente es estándar militar 810 hasta la G, y si no cumple esos estándares, bueno, tal vez sea así un radio más económico, pero un radio que puede sufrir algún tipo de evento como los que les acabo de mencionar. Ok, pues ya las características de estos equipos es señalización analógica. Esto ya es un parámetro un poquito técnico, por ahí los que ya están relacionados con esto o ya tengan radios analógicos que utilicen algún tipo de señalización, bueno, soporta DTMF, HDC 1200 y Scrambler en modo analógico. El DTMF, bueno, típicamente es ese que escuchan en los taxis, cuando un taxi habla y después suelta, deja de hablar, se oye por ahí unos tonitos, eso es DTMF. HDC 1200 es una señal que existe desde hace algunos 20, 25 años, que me permite identificar el ID o el número que yo le programe a un radio y pueda verlo en pantalla. Y el Scrambler, bueno, era una tecnología que se usaba para encubrir o hacer que el audio analógico no fuera tan fácil de escuchar, ¿no? Tenía por ahí hoy en día ya ese nivel pues es muy básico y muy pobre de cierta manera, pero en esos tiempos este Scrambler me permitía tener de cierta manera una cierta privacidad en el tema analógico. A un radio le ponía Scrambler, al otro también, cuando llegaba pues el audio lo convertía en forma normal y entonces ya escuchaban los dos. Uno que no tenía Scrambler pues no escuchaba claramente el mensaje de voz. Doble capacidad de modo directo, ya hablamos de esto, es la capacidad de que con un solo canal, perdón, con una sola frecuencia, yo pueda tener las dos conversaciones simultáneas. Tenemos licenciamientos opcionales en DMR, por ejemplo, si quiero habilitar y deshabilitar el radio, hacerle un monitoreo remoto, una prioridad interrumpida, necesito adquirir una licencia que es la 01 y existe la licencia 02 para el roaming. ¿Qué es el roaming? El roaming es cuando yo tengo dos sitios de repetición. Yo estoy trabajando en un sitio de repetición y voy hacia el otro extremo donde está mi otro sitio de repetición o mi otra cobertura, y entonces el roaming me permite que automáticamente el radio cambie de frecuencia y localice el otro sitio. Aquí el ejemplo es de 2, pero puedo tener 3, 4 o 5. Entonces el radio automáticamente anda buscando cuál es la mejor señal y en esa se conecta. ¿Ok? Servicio de datos, que es lo que hoy nos interesa, pues es la parte de GPS, la parte de mensajería de texto, y vamos a ver rápidamente cómo nos ayuda esa parte de GPS. Privacidad, bueno, es un tema de encripción. Todos nuestros radios tienen privacidad básica y eso me permite ya poner un código y entonces con ese código yo transmitir vía aire, la voz va encriptada, llega al otro punto y si tiene el mismo código, escucho el mensaje. Si no tiene el mismo código, no puedo escuchar el mensaje. Entonces esa es la parte de privacidad, es una encripción básica en el aire. Y el trabajador solitario. Esta es una función que me permite manipular el radio cada determinado tiempo. El trabajador solitario hace que yo programe un tiempo en el radio, por ejemplo, 30 minutos. Entonces, durante 30 minutos, el operador del radio no puede o puede dejar descansar el radio sin manipularlo durante ese tiempo. Una vez que van a vencer los 30 minutos, le manda una prealerta y alguien tiene que presionar el PTT, un botón, cambiar canal y regresar, cualquier tema de manipular el radio. Y entonces se reseta ese tiempo y tiene otros 30 minutos.
y así sucesivamente. Pueden ser 5 minutos, pueden ser 20, pueden ser 30, pueden ser 60, pueden ser 120, etcétera. Eso es programable, de acuerdo a las necesidades. Pero lo que me obliga es que cada determinado tiempo yo me tengo que estar reportando. Si no lo hago, manda una llamada de emergencia hacia una radio base, y entonces quiere decir que el radio no cumplió la condición de trabajador solitario. Bueno, y pues ya para casi tener la parte de GPS, simplemente necesito el módulo externo, que es el POA 134, lo adquiero, lo conecto al radio, le pongo una antena GPS, pongo mi antena GPS en lo más exterior que yo pueda del equipo móvil, y entonces con eso programo mi radio y puedo empezar ya a tener la parte de GPS. Y por último, el accesorio de Bluetooth para el MD616, que simplemente es el auricular, el PTT, y también tenemos por ahí un micrófono Bluetooth que solo me funciona para voz, no puedo manipular el teclado y las funciones desde ahí, solo para voz, porque este micrófono Bluetooth es compatible de otro radio que existe que se llama MD656, está diseñado para ese, pero bueno, también por Bluetooth lo podemos usar en este equipo MD626 para estar comunicado con la parte de voz y no tener el cable y tener hasta 10 metros para comunicarme vía Bluetooth. Entonces con eso pues libero mis manos y ayudo a una conexión segura. ¿Y qué otros accesorios tenemos? Bueno, pues tenemos bocina externa, tenemos cable de ignición y switch de pedal. Entonces, el switch de pedal, ¿para qué me sirve? Lo puedo conectar al radio, lo pongo en la parte baja de los equipos y en lugar de estar presionando el PTT, pues presiono con mi pie el switch de PTT y entonces ya puedo estar transmitiendo. El cable de ignición me sirve para que cuando lo conecto hacia la parte de la batería y entonces cuando yo enciendo el auto, se va a encender automáticamente el radio sin necesidad de que esté con el power o el botón prendiendo y apagando. Si apago el radio, si apago el vehículo, se apaga el radio. Si enciendo el vehículo, se enciende el radio. Para eso me sirve el cable de ignición. Y una bocina externa para el caso que yo quiera estar escuchando todo el audio que llega a mi radio. ¿Ok? Las diferencias entonces, bueno, pues que el MD616 no tiene mensajes de texto, no tiene alias de llamadas, no tiene Bluetooth, no tiene encriptación avanzada y obviamente algunas funciones ya más avanzadas de la parte de DMR que ninguno de los dos equipos lo hace. ¿Ok? Bueno, pues con estos son los 3 modelos de radios que nos van a servir para tener la solución de GPS. No sé si por ahí tengan algunas preguntas o continuamos. No sé si me puedan ayudar. Humberto. Sí, Felipe, hay dos. ¿Me escuchas, Felipe? Hay un par de preguntas de Germán Rodríguez de Cali, Colombia. ¿Quieres hacer la pausa y te la...? Sí, claro. Si quieres, el radio PD486, ¿en qué rango de frecuencia funciona? Ok. Recuerden que aquí pusimos que está este radio desde 350 hasta 470 en UHF, o la otra opción es un radio en VHF que tiene de 136 a 174. Okay. También igual de la pregunta de Germán Rodríguez, que es consultor en seguridad privada en Cali, Colombia, y pregunta cuál es su distancia de alcance entre punto a punto. Ok, aquí recuerden que la distancia de alcance entre punto a punto no puede ser un estándar. ¿Qué quiero decir con esto? Lo máximo que ustedes pueden tener en un radio portátil PD486 al tener 4 watts de potencia deben de ser entre los 3 y 4 kilómetros en las mejores condiciones, en las condiciones ideales que podamos tener. De ahí vamos poniendo obstáculos. Si estoy en una ciudad y estoy a nivel de piso y tengo muchos edificios, estoy hablando con otra persona que está en la cuadra siguiente, no en línea recta, pues todas esas casas son obstáculos y eso me va minimizando la cobertura. Entonces, la cobertura de un radio
a otro no es un estándar, no puede ser un estándar, porque esos mismos equipos en una ciudad metropolitana como puede ser, no sé, Bogotá, el centro de Bogotá seguramente les va a dar 300 metros, 200 metros, 400 metros cuando mucho. Toman esos mismos radios y se van a una comunidad, seguramente les puede dar 1 kilómetro, 800 metros. Alguien se sube a un cerro o a un monte y alguien queda abajo, puede hablar hasta 2, 3 kilómetros sin problema. Y son los mismos radios, solo que las obstrucciones son diferentes de un punto a otro y eso es lo que nos quita distancia. Ok, listo, continuamos. Gracias, Felipe. Ok, entonces continuando con el tema de soluciones, bueno, pues recuerden que los equipos pueden tener o comunicarse con radios análogos y digitales. Cuando el equipo se conecta a un grupo análogo, pierde las bondades de las funciones digitales. Entonces, si el equipo lo tengo con GPS y lo conecto a un grupo análogo, en ese lapso de tiempo no voy a transmitir GPS porque estoy en un formato análogo y en formato análogo no puedo transmitir GPS. Cuando regreso al modo digital, empieza mi reset de tiempo de envío de GPS y entonces nuevamente entro a las funciones de DMR o de equipos digitales. Entonces recuerden que el equipo puede hablar con los dos grupos, pero cuando migro al grupo analógico pierdo toda bondad o todas funciones del sistema DMR. También tenemos una función que se llama pseudo-trunking. Pseudo-trunking o pseudo-trunk nos ayuda a que de esos dos canales o de esas dos ranuras o de esos dos slots o de esos dos tiempos que todo el mundo le podemos llamar, al tener 3 grupos, solo 2 de ellos pueden hablar al mismo tiempo. Entonces está hablando el grupo 1 y está hablando el grupo 3 en esta imagen. Cuando quiere hablar el grupo 2 está ocupado porque los dos canales ya tienen tráfico. Pero cuando cualquiera de esos dos se libera o deja de hablar, el grupo 2 puede hablar en cualquiera de las dos ranuras, en la 1 o en la 2, la que se desocupe primero. Y eso nos ayuda con el pseudo-trunking a hacer una función de disponibilidad de estos slots. Entonces me permite que cuando tengo 3 grupos o más, 2 simultáneamente pueden estar hablando en cualquier momento o al mismo tiempo. Y el otro o cualquiera de los otros busca cuál de esos dos está libre y cuando alguno de los dos está libre, en ese se conecta y en ese habla. Esa es la función de pseudo-trunking. Algo que nos ha dado muy buen resultado comparado con nuestras competencias. ¿Por qué? Porque la disponibilidad es mucho mayor cuando tenemos la función de pseudo-trunking. Y bueno, aquí les presento ya la consola del software de SmartOne para la parte de GPS. Entonces recuerden que nuestro equipo portátil tiene GPS, PD486 con GPS, y el equipo móvil, compro mi equipo móvil y si quiero GPS necesito el accesorio de GPS y la antena de GPS, los conecto y ya puedo programar mis equipos para que funcionen también con GPS. Entonces veré aquí una consola que se llama SmartOne, que es nuestro software para la parte de GPS, y entonces con este software pues nosotros podemos empezar a manipular la parte de las funciones de GPS. ¿Qué me hace este software? Este software viene en un solo módulo, se instala en un servidor típicamente y de ahí lo conectamos o conectamos una computadora que se llama cliente para que pueda visualizar esta imagen que estamos viendo y podamos empezar a ver toda la parte de datos de nuestro sistema. También la puedo instalar en una sola computadora. Obvio, ahí la recomendación es que sea una computadora de buenas características, un procesador, pues al menos un i3, un i5 con una buena memoria RAM y que me permita pues tener esa conexión rápida hacia el repetidor. Entonces en esa computadora instalo la parte de mi servidor, la parte de mi gateway, que es la interfaz entre la computadora y
el repetidor, y también la parte de mi cliente, que es donde voy a visualizar todas estas funciones. ¿Qué funciones? Bueno, pues entonces puedo visualizar llamadas de voz, puedo tener mensajerías de texto, puedo tener despacho de llamadas, puedo tener la función de GPS, puedo tener alarmas, puedo tener historial de actividades, puedo tener geocercas, puedo tener conexión telefónica y puedo hacer reportes. Entonces, en base a esto, bueno, pues solo nos vamos a concentrar en la parte de monitoreo de GPS, y entonces yo vería esta pantalla que tienen enfrente, donde están mis equipos ya repartidos en mi mapa y en mi ubicación. Del lado izquierdo tengo los radiecitos en azul que tienen un número de identificación o ID, y entonces con ellos, bueno, pues puedo estar ubicando en un mapa, que el mapa es un mapa de Google, el cual está ligado a nuestro software. Vemos estos equipos moviéndose en el mapa y desde aquí podemos interactuar con esos equipos. ¿Qué podemos interactuar? Bueno, pues podemos interactuar mensajería de texto, podemos interactuar historial de movimiento, podemos interactuar, habilitar y deshabilitar un radio, podemos interactuar también la parte de una llamada de grupo o una llamada privada, etcétera. Y aquí podemos manipular nuestros equipos al estar jugando o al estar revisando o al estar monitoreando esta parte de GPS. Recuerden que el módulo es externo para la parte de los radios móviles que instalamos en un auto o en un camión. Ese módulo debe tener su antena GPS y en base a eso configuramos para que tengamos comunicación hacia nuestro software. También podemos hacer un historial de rastreo. Simplemente se va a una función que se llama History Track. Buscamos el radio que nos interesa, ponemos el tiempo inicial, el tiempo final con fecha y hora. Buscamos, nos da los puntos que encuentra y al darle play en el icono izquierdo en verde que está ahí abajito en un recuadro rojo, bueno, pues nos va dando el historial de movimiento de ese equipo y físicamente en los datos que están abajo de la gráfica, pues nos va diciendo la fecha y hora de reporte de cada uno de esos puntos y lo va representando en el mapa. Entonces, este resumen lo podemos consultar de rutas anteriores, de días anteriores, y el rango máximo que yo puedo consultar es de 7 días o de una semana en un mapa. ¿Qué quiere decir? Yo le puedo pedir el historial de hace 2 meses, pero como máximo de lunes a domingo. No se lo puedo pedir desde hace 2 meses hasta el día de hoy, porque entonces serían aproximadamente 60 días. Entonces el rango máximo que me da el historial de rastreo es de 7 días en cualquier lapso que yo tenga grabado. En este ejemplo estoy viendo una fecha del 16 de enero del 2019 hasta el 23 de enero del 2019, que es el máximo en tiempo, el rango de tiempo que yo puedo consultar. ¿Ok? Y ya el historial de meses depende de la capacidad de nuestro disco duro. Entonces, si nuestro disco duro es de 1 tera o de 2 teras, bueno, yo creo que podemos almacenar 2, 3, 4 meses, dependiendo de los equipos, sin ningún problema, para estar consultando esta información. También tenemos otra función que se llama RRS, que quiere decir el registro del servicio del radio. Esta función me permite tener radios sin que tengan GPS. Y van a decir, bueno, ¿para qué me sirven radios que no tengan GPS? Bueno, me sirve para administrar toda mi flotilla y en la cual yo sepa si el radio está encendido o está apagado. Por ejemplo, del lado izquierdo, donde están los 2 radios azules, estos 2 quiere decir que mis radios están encendidos. Pero acá arriba tengo otro radio que está en gris, esto quiere decir que mi radio está apagado. Entonces, con esto yo tengo una certeza de si el equipo está en línea o fuera de línea. También si alguno de ellos habla, bueno, aquí
yo veo que este se ilumina en color naranja, y bueno, eso quiere decir que ese radio en este momento está generando una llamada. Esa llamada se me refleja en esta línea naranja, donde me está diciendo que está hablando el equipo test 1 a test A, tiene una duración hasta ahora de 2 segundos, y una vez que termina esta llamada, la baja a un historial que va en esta parte. Aquí yo tengo el historial de llamadas desde que yo me conecto a el software, y aquí tiene un play, donde yo puedo también ir reproduciendo nuevamente esa llamada conforme va creciendo el historial. Entonces, cada vez que generan llamadas, aparecen aquí. Cuando terminan esas llamadas, automáticamente pasan al historial de llamadas, que es en la parte baja. Y un poco más abajo, pues tenemos la parte de emergencias. Entonces, si recuerdan que hablamos de un trabajador solitario que no presionó el radio en los 30 minutos, se le olvidó o simplemente no estaba en condiciones de hacerlo por alguna situación, entonces el radio manda una emergencia, y aquí en la parte baja me sale una emergencia, y entonces ya el software empieza a alarmarme que tengo emergencia del ID de ese radio, y ya puedo tomar alguna acción conveniente para estar detallando esta parte de las emergencias. Les decía yo que la forma de instalar mi software es en 3 módulos, uno que se llama Server, Gateway y Dispatcher. Pueden ser en 3 computadoras diferentes o pueden ser en la misma computadora. Si es en la misma computadora, vía IP lo conecto a un repetidor, y entonces el equipo manda la señalización de GPS al repetidor, y el repetidor me va a guardar ya toda la información y a visualizar toda la información para poder tener esta imagen que hoy estamos viendo en RRS o en GPS. Y hay otra función donde yo puedo conectar en lugar de un repetidor un radio móvil. Y entonces cuando conecto mi radio móvil lo tengo que hacer con un cable de programación al gateway, que puede ser una computadora o un módulo, y entonces de este gateway entro al servidor, y entonces ya aquí estoy registrando nuevamente todos esos datos que yo puedo obtener de la parte de GPS de mis equipos que están trabajando en la conexión de mi sistema. Una vez que tengo esa información, bueno, pues puedo crear reportes. Entonces tengo reportes de llamadas, tengo reportes de mensajes, tengo reportes de emergencias, tengo reportes de geocercas, tengo reportes de en línea o fuera de línea, y tengo reportes de regresos de llamadas o devolución de llamadas. Entonces cada uno de estos, yo aquí dependiendo del reporte, pongo mi tipo de reporte, pongo un inicio y un final en fecha y hora. Puedo poner más filtros como IDs o con quién habla con quién, si son todas las llamadas, qué tipo de llamadas, si hay llamada de prioridad, cualquiera de esto. Le doy buscar, me sale mi resumen de llamadas, y una vez que lo tenga, eso lo puedo exportar a un Excel o a una impresión. Y entonces ya tengo físicamente el resumen o el reporte de la administración de mi sistema. También en el tema de llamadas, obviamente me van a salir las grabaciones de esas llamadas. Aquí abajo está un play. Simplemente selecciono alguno, le doy un play y entonces reproduzco esas llamadas que yo puedo obtener de cualquiera del historial que yo obtuve en mi reporte. Entonces, estos son los mercados verticales a los cuales estamos apuntando, aparte de servicio público de taxis, la parte de seguridad, la parte de guardias, la parte de paqueterías, autobuses escolares, y bueno, seguramente ustedes tienen mucho más ideas y mucho más clientes a los cuales podamos ir cuadrando esta solución de nuestro software que se llama Smart One, con nuestros equipos básicos de GPS, PD486, MD616 con MD626. Y bueno, pues eso es lo que hoy en día les queríamos mencionar. Por favor, acérquense, mándenos sus dudas si es que quieren algo ya más específico, algo ya más diseñado para alguna solución, ya sea para algún cliente o para su empresa.
y bueno, esperemos que esta parte les dé un panorama más amplio de todo lo que podemos hacer con DMR. Hoy enfocamos un poco a la parte de GPS, pero bueno, ya vieron que se puede hacer mucho más productivo con todas un portafolio de soluciones importante de Hytera. Agradezco su tiempo, sigo esperando sus preguntas en cualquier momento y no sé si por ahí tengamos algo más que agregar. Sí, gracias, Felipe. Tenemos otras preguntas, ya hay varias preguntas de Ángel Maldonado. Pregunta, ¿cuál es el tiempo de vida de un radio, de un equipo de estos? Bueno, el tiempo de vida, y más que tiene estándares militares, hoy en día les puedo decir que personalmente yo tengo radios fabricados de hace 10 años que utilizo en los cursos de programación. A lo mejor no es un uso cotidiano, pero pues sí es un uso de curso, de que, oiga, y si le aprieta aquí, ¿qué pasa? Y va. Entonces, están funcionando, afortunadamente. Baterías también. Sí he tenido ya algunos temas de baterías de 6, 7 años, pero considero que es un muy buen tiempo. En el campo, bueno, hasta la fecha, tenemos equipos de más de 8 años y también tenemos equipos que, por ejemplo, en un aeropuerto, pues se han caído de plataformas de avión, se han caído de las puertas del avión y bueno, a lo mejor sí se raspan, las carcasas se dañan, hay que reemplazarlas, la protección del display también, y bueno, pues se reemplazan y siguen funcionando. Entonces yo creo que la vida útil de nuestros equipos Hytera típicamente está de 5 años o más. Bien, otra pregunta de Germán Rodríguez. Dice, ¿los radiobases y los portátiles se pueden encriptar para su transmisión entre ellos? Sí, claro. La encripción hay dos tipos, una encripción básica y una encripción avanzada. La encripción básica ya viene incluida en los equipos, es decir, ustedes no tienen que pagar nada extra. A diferencia de, por ahí hay otras marcas que sí necesitan ustedes pagar el tema de encripción. En Hytera no. ¿Y cuál es la ventaja de Hytera? Bueno, nuestra aportación es que tenemos 3 llaves de diferente tamaño, una de 10 bits, una de 32 y una de 64. Entonces, si ustedes usan 10 bits, pueden tener encriptación y por ahí ser compatible con algunas marcas. Si ustedes usan la de 32, ahí sí solo es de Hytera y es una llave de 32 posiciones con un código hexadecimal. Y si usan la de 64, bueno, pues ya es una llave mucho más grande y la encriptación la llamamos end-to-end. ¿Qué quiere decir? Que desde que sale del radio va encriptado, aunque pase por un repetidor, llega al otro radio encriptado y ya solo el otro radio que tiene la llave puede desencriptarlo. Es decir, en el proceso de aire no se desencripta en ningún momento. Entonces, contamos con encripción. También tenemos la encripción avanzada en algunos modelos, esa no está disponible en todos, y es a base de una licencia. Y es la AES 256. Ok, otra pregunta de Gerardo Hernández. Dice, ingeniero Celaya, ¿la aplicación o licencia de la consola SmartTone la tiene disponible para demo? Hoy en día sí podemos conseguirle un demo que se acerque ya sea con nuestros distribuidores o con nuestro mayorista, dependiendo si es un usuario final o si es un distribuidor, y con gusto podemos ahí ayudarle para que obtenga un demo. Otra pregunta dice, para cargar la batería, el cargador de mesa, ¿en cuánto tiempo carga esta batería? Nosotros ya le llamamos cargador rápido y típicamente está de 1 hora y media a 2 horas. Bueno, esa es otra ventaja y perdón que me extienda un poco. Aparte de que es un cargador rápido, que en promedio estamos en 2 horas, también el cargador es compatible con otros modelos del radio. Aquí vimos el modelo del portátil PD486, pero existe en la serie 4 el PD406, el 416 y el 486. Ambos utilizan el mismo cargador.
También tenemos más arriba la serie PD5, existe un PD506 y un PD566. Existe también la serie 6, que es el PD606 y el PD666, PD686, y la serie 7. Y desde la serie 4 hasta la serie 7 es el mismo cargador. O sea que esa es una ventaja por si quieren manejar diferentes modelos de radios, pueden utilizar el mismo cargador. Bien. Otra pregunta. De Ángel Maldonado, ¿para el guardado de la información necesito tener algún servidor? En caso de querer descargar el historial, ¿se puede hacer? Sí, claro. Aquí cuando instalo el Smart One, tengo que instalar una base de datos SQL, que viene la herramienta para instalarlo, y vamos al caso donde instalamos todo en una computadora. Entonces vamos a instalar primero la base de datos SQL, después instalamos el server lo casamos con la base de datos SQL, después instalamos el gateway, y el gateway nos ayuda a que vía IP podamos conectarnos a un repetidor, y después el cliente se va a firmar al servidor. Entonces, si todo está en la misma computadora, obviamente tienen una IP por default todos ellos, y se conectan entre ellos sin ningún problema. El segundo escenario es que lo pongamos en diferentes computadoras. Entonces necesitamos una computadora para servidor, una computadora para gateway y una computadora para el cliente. El cliente tiene que ver la IP del server y el gateway tiene que ver la IP del server, y ambos se tienen que conectar. El gateway se conecta vía IP al repetidor y por ahí nos van a llegar todos los datos para ir alimentando la base de datos SQL y después poder consultar todos esos datos. Otra pregunta de Germán Rodríguez. ¿Se puede desactivar un equipo portátil desde la central de radio en caso de pérdida, o de robo del equipo? Sí, claro, para este modelo, que es un modelo, les repito, que consideramos económico a muy buen precio, esa función viene como opcional. Entonces podemos adquirir una licencia, que la licencia debe de andar alrededor de 40 y algo de dólares, y nos da las 3 funciones, que es habilitar, deshabilitar, monitoreo remoto y llamada prioritaria. Esas 3 funciones van en la misma licencia. Entonces, para este caso específico del PD486 es necesario adquirir una licencia. Ya para la serie, por ejemplo, el PD606 ya tiene incluido eso, entonces sí podemos desde la consola habilitar y deshabilitar ese radio. Muy bien. Otra pregunta, Rosa María Salas. ¿Cuál es la tendencia e incremento en el uso y comercialización de radiocomunicación en México y América Latina? Bueno, yo creo que la tendencia de radiocomunicación sigue siendo un nicho de mercado muy específico, y se refiere todo esto a la parte de seguridad, ¿no? En la parte de seguridad, hoy en día es muy importante tener un radio. Ya se ha demostrado en todas las dependencias de seguridad que usar otra tecnología típicamente se colapsa cuando tenemos un evento. Y pongamos el ejemplo aquí en México, el temblor que sucedió hace apenas un par de años, se colapsó todo excepto la radiocomunicación. Cuando estamos en un estadio y tal vez las compañías celulares ponen ahí una radiobase especial para un concierto, llega un momento en que se colapsa y se satura, y la radiocomunicación sigue funcionando. En el tema de un aeropuerto, sucede que en las emergencias todos los sistemas de comunicación dependientes de un tercero típicamente se colapsan. ¿Qué funciona? La radiocomunicación. Entonces es importante mantener en la parte de seguridad, sobre todo seguridad privada, seguridad pública, la parte de radiocomunicación. Hoy, con todas las tecnologías que hay, es poco probable un reemplazo para esta tecnología, sobre todo en emergencias. Cuando todo funciona bien, pues no tenemos problemas, ¿no? Es como nuestro celular. Cuando tenemos llamadas con amigos, etcétera, todo funciona perfectamente bien, y si se corta un segundo o dos, no pasa nada, vuelvo a marcar. Pero en una emergencia, eso se vuelve crítico. Lo mismo pasa en radiocomunicación.
Entonces, el nicho de mercado sigue siendo la parte de seguridad. Y concretamente, pues, gracias a Más Seguridad que nos está apoyando precisamente para hacer llegar este tipo de tecnologías. Ok, pregunta Germán Rodríguez nuevamente que si tienen representación en Colombia. Sí, de hecho hay una oficina local, Hytera Colombia, como fabricante, está en Bogotá, y también por ahí existe canal de distribución y canal de mayoreo. Entonces, si nos quiere escribir, con gusto le hacemos llegar la información sin ningún problema. ¿Dónde te pueden escribir, Felipe, si puedes decirle? Claro, nos pueden escribir, bueno, tenemos la página que es www.hytera.mx, y ahí también está un recuadro de contáctanos, y entonces ahí nos mandan sus datos, llega el leads y entonces ya se asigna a quien tenga o esté en ese medio o en ese portafolio que nos estén publicando. También tenemos el correo, que es el de felipe.celaya @hytera.us. Es hytera.us, no .com, por favor. felipe.celaya @hytera.us. Ok, también me menciona Lizeth Moreira que es mercadeo@hytera.la. Para los Es amigos de correcto. América Latina, también pueden escribir a esta dirección. Otra pregunta de Liliana Gómez. Dice, no me quedó muy claro la función de trabajador solitario, perdón, con los móviles. Ok, el trabajador solitario, su función es reportarse cada determinado tiempo. Es decir, en el móvil, yo lo traigo en un vehículo y me tengo que estar reportando cada 15 minutos. Entonces, si yo no tengo la función del GPS y nadie me está viendo en un mapa, yo habilito esta función específicamente hacia mi supervisor o mi mando inmediato, y entonces cada minuto tengo que manipular el radio para que se resetee otros 15 minutos y sigan pasando lapsos de 15 minutos sin mandar la emergencia. Si son 15 minutos y no manipulo el radio, entonces se crea una llamada de emergencia a mi jefe inmediato superior, le llega una emergencia con el ID de mi radio móvil, y entonces así él se da cuenta que ese radio está en algún problema. Espero haber sido un poco más claro. La otra pregunta igual de Liliana Gómez. ¿Se solicita a fábrica esta función o ya viene integrada al móvil, al equipo? No, ya viene integrada al equipo trabajador solitario. Es solo tema de programación. Bien. Hay una pregunta de Daniela Costa. ¿Este tipo de radios permite la interoperabilidad con otras marcas o solo con Hytera? En el tema de voz, y mientras sea DMR, pueden hablar con otros radios. En el tema de voz, mientras sea analógico, pueden hablar con otras marcas de radios. Y en el tema de GPS, no es un estándar, por lo tanto, cada marca tiene su solución de GPS, sobre todo su software. Otra pregunta de Rosa María Salas. ¿De qué manera los radios Hytera cuentan con sistemas de encriptación para mantener la seguridad de esa información? Claro, les repito, la parte de Hytera, los radios Hytera traen ya de fábrica encripción básica. Tenemos 3 llaves de encripción, la encripción de 10 bits, que es compatible con algunas otras marcas, la encripción de 32 bits, que es una llave de encripción hexadecimal, y la de 64 bits, que solo o hasta ahorita solo son parte de Hytera. Ninguna otra marca ha desarrollado esa parte de encripción. Entonces tenemos encripción de 10 bits, tenemos encripción de 32 y tenemos encripción de llave de 64. Entonces, si ustedes usan cualquiera de estas 3, se encripta la voz en el radio, viaja por el aire encriptado, y hasta que llega al otro punto y tiene la misma llave,
se desencripta. Si llega al otro punto y tiene una llave diferente, es decir, no coinciden las llaves, no desencripta o no se escucha el mensaje de voz. Esa es una forma de garantizar que tengamos una voz encriptada hacia el otro punto. Y también tenemos la segunda opción, que es la encriptación AES. Esa sí tiene un costo, lleva una encripción AES 256, y ese ya es un estándar DMR, lo cual lo hace compatibles con los radios DMR que cumplan encripción AES 256, pero tiene costo. Esa no viene gratis. Muy bien, pues muchas gracias, Felipe. Ya no hay de momento alguna pregunta, siguen llegando, como bien mencionas, las responderán ustedes por correo electrónico. Claro que sí, los esperamos en Hytera MX o en Mercadeo o en mi correo personal, y con gusto podemos ayudarles. Te agradezco mucho, sobre todo a ustedes, a la revista Más Seguridad, que nos está apoyando también, y bueno, pues agradezco su tiempo y que nos han puesto atención en este webinar. No, gracias a ustedes, Felipe y Lisette. ¿Algo más que quieras agregar? Creo que no. No, sí, no me quiero agregar nada, solo agradecer mucho, se demora un poquito el audio. Agradecerles mucho la oportunidad de participar con ustedes en este espacio. Para nosotros es sumamente valioso que nos presten el espacio, y también a la gente que dedica un poco de tiempo a aprender más sobre estas soluciones. Como indicó Felipe, pueden escribirnos a mercadeo@hytera.mx o LA. Según en la región de donde vengan, siempre estamos pendientes. Igual si tienen alguna pregunta técnica, Felipe está muy solícito para dar las respuestas. Nada, Humberto, muchas gracias por el espacio. Nosotros seguimos trabajando por lograr una Latinoamérica más segura y un México más seguro, y este es nuestro aporte. Igual les invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Para México es Hytera MX, y esperamos tener cada vez más seguidores de nuestras soluciones, porque eso es lo que tratamos de brindar, soluciones de radiocomunicación para diferentes industrias. Gracias, Lisette. Gracias, Felipe. Y bueno, también no se olviden pasar por nuestra página revistamasseguridad.com.mx, en todas nuestras redes sociales como Revista Más Seguridad. Y bueno, pues ahí encontrarán sin duda información relevante, nueva, de Hytera y todas sus soluciones, que sabemos, una de las marcas más importantes de radiocomunicación a nivel mundial. No se olviden, y pues muchas gracias por su tiempo a todos, y esta información estará disponible en la web. Feliz día para todos, y sobre todo cuídense mucho. Hasta luego, gracias.